Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Jenny Estefanía Pavón Pinzón y a continuación pasaremos a resolver los ejercicios de costo de oportunidad y gráficas. En el ejercicio número 1 nos proporcionan esta gráfica y en el primer literal nos piden encontrar el costo de oportunidad de producir un automóvil en el Ecuador y justificar nuestra respuesta. Para poder identificar este costo de oportunidad, debemos de utilizar los datos que nos proporciona la gráfica. Para estos datos que nos proporciona la gráfica tenemos dos puntos. El punto número 1 que es 0 y 800 y el punto número 2 que es 60.000,0. Para la resolución de este ejercicio debemos de dividir el total de toneladas de productos agrícolas para el total de autos que se puede producir. Es decir, tendríamos que dividir los 60.000 para 800 y de esta relación obtenemos el 75/1. O sea, es decir, el costo para producir un automóvil adicional es de 75 toneladas de productos agrícolas, lo que resulta al dividir el total de las toneladas de productos agrícolas para el total de autos que se pueden producir. De dicha relación obtenemos el 75/1. En el literal número B nos dice: si se destinan todos los recursos a la producción de 60.000 toneladas de productos agrícolas, ¿cuántos autos se podrán producir? Como bien podemos ver en la gráfica, si se destinan todos los recursos de producción a las 60.000 toneladas de productos agrícolas, se producirían 0 autos. En el literal número B, destinar recursos para la producción de 40.000 toneladas de productos agrícolas y 400 autos es eficiente, inalcanzable o inalcanzable. Justifique su respuesta y grafique este punto. Bueno, como podemos observar aquí en la gráfica, ubicamos el punto, que serían las 40.000 y los 400. Este punto queda fuera de la frontera de posibilidades y por ende es un punto inalcanzable. En el literal número D nos dice: obtenga la expresión analítica de la frontera de posibilidades y producción de esta economía. Para poder calcular esta debemos de utilizar la fórmula de la pendiente. Como podemos observar, la fórmula de la pendiente en la parte de arriba va el eje vertical, que en este caso serían los autos, y el eje horizontal en la parte de abajo, que serían los productos agrícolas. Aquí tendríamos Y1 menos Y2 y X1 menos X2, que en este caso, reemplazando nuestros datos, serían 800 menos 0 y 60.000 menos 0. De esta resta nos quedaría menos 1 sobre 75. Para poder obtener la expresión analítica debemos de organizar nuestros datos. Y partimos desde Y, que es igual a M, o sea, la pendiente, X más B. Reemplazamos los términos. Aquí tendríamos que A es igual a menos 1 sobre 75, que es la pendiente, por los productos agrícolas más B. En este caso, nuestra expresión de frontera de posibilidades nos quedaría denotada así: A menos 1 sobre 75 por los productos agrícolas más 800. En la pregunta número 3 nos dice: en Ecuador los habitantes han decidido dedicarse a la producción de banano y cacao. La tabla de a continuación muestra las combinaciones de producción máxima de banano y cacao. El factor tierra es limitado, por lo que cuando se usan más recursos para la producción de banano, hay menos tierra disponible para sembrar cacao. La tecnología disponible no cambia para el análisis del ejercicio. Y nos presentan la siguiente tabla. En el primer literal nos dice que dibujemos la frontera de posibilidades de producción con la cantidad de cacao en el eje de las abscisas y la cantidad de banano en el eje de las ordenadas.
y representar los puntos de la A hasta la F. Como podemos observar, este es el gráfico y aquí está con sus respectivos puntos ya. Aquí encontramos la gráfica respectiva con cada uno de los puntos. En el literal número B nos pregunta si es factible producir 6.000 toneladas de cacao y 2.500 cajas de banano. ¿Por qué? Y señale el punto en la gráfica anterior. Como podemos observar, aquí tenemos el punto 60 de 6.000 toneladas y 2.500 cajas de banano. En este caso, este punto se queda fuera de la frontera de posibilidades, entonces no sería factible porque este punto es inalcanzable, ya que se encuentra fuera de la frontera de posibilidades de producción. En el literal número C nos dice cuál es el costo de oportunidad de incrementar la producción anual de cacao de 2.500 a 3.500 toneladas métricas. En este caso utilizamos también la fórmula dependiente que, como sabemos, en la parte de arriba se encuentran las y y en la parte de abajo se encuentran las x. Reemplazamos los datos que nos piden. En este caso nosotros tendríamos los 4.600 menos las 6.200 y las 3.500 toneladas menos las 2.500, y nos da como resultado menos 1.600 sobre 1.000. O sea, es decir, por cada 1.000 toneladas de cacao adicional se tendría que sacrificar 1.600 cajas de banano. En el literal número D nos dice cuál es el costo de oportunidad de incrementar la producción anual de cacao de 4.200 a 5.000 toneladas. Igualmente aplicamos la fórmula de la pendiente, reemplazamos los datos, que en este caso serían 3.000 menos 0 y 4.200 menos 5.000, que sería igual a menos 3.000 sobre 800. Es decir, que por cada 800 toneladas de cacao adicional se tendría que sacrificar 3.000 cajas de bananos. En el cuarto ejercicio nos proporcionan la siguiente tabla y en el literal número A nos dicen el costo de oportunidad de Carlos de la entrega de una pizza extra es la producción de. Bueno, para poder determinar esto usamos los datos que nos dan en la tabla y los representamos en un plano. Como podemos ver, en este primer plano utilizamos los datos de Carlos, que serían 10 pizzas hechas por una hora y 15 pizzas entregadas por hora. Para poder calcularlo tenemos que dividir 10 dividido para 15. Este nos da como resultado 2/3. Es decir que para cada 3 pizzas adicional se dejan de preparar 2. En el literal número B nos dice el costo de oportunidad de Patricio para la entrega de una pizza extra es la producción de. Igualmente tomamos los datos de la tabla y los representamos en un plano cartesiano. Para poder calcular tendríamos que dividir los 12 dividido para 6. Y nos quedaría 2 sobre 1. Es decir que para cada pizza adicional se deja de preparar 2. Ejercicio 5. Una economía solo produce papas y toronjas. Su dotación de recursos es de 3.640 horas de trabajo. La cantidad de trabajo necesaria para producir 1 kilogramo de toronja es constante e igual a 10 horas. La cantidad de trabajo necesaria para producir 1 kilogramo de papas es constante, siendo la cantidad máxima de papas que puede producir igual a 91 kilogramos. En el literal A nos piden que representemos gráficamente y obtengamos la expresión analítica de la frontera de posibilidades de producción
de esta economía. Como podemos ver, aquí tenemos la gráfica. Para poder calcular la expresión analítica de la frontera de posibilidades de producción, tenemos como datos que X son las unidades de papa y las unidades de toronja. Como una ecuación quedaría expresado que X más Y es igual a 3640. Ahora tenemos A por X más 10 por 0 y esto que sería igual a 3640. Reemplazando datos, aquí tendríamos 91A más 0 y esto sería igual a 3640. Entonces nos quedaría que A es igual a 3640 dividido por 41, siendo A 40 horas. Entonces AX más 10Y es igual a 3640 y 40X reemplazamos más 10Y es igual a 3640. Esta sería nuestra expresión analítica. En el siguiente literal nos dice que determine el costo de oportunidad de las papas en términos de toronja. Explique su significado económico. Bueno, para poder calcular tenemos que utilizar la fórmula de la pendiente. Reemplazamos los datos, que en este caso tendríamos 364 menos 0 y dividido para 0 menos 91, que en este caso nos daría igual a menos 4. Por cada kilogramo de papa adicional se debe sacrificar 4 kilogramos de toronja, es decir, en términos de toronja, 4 kilogramos de toronja por cada kilogramo de papa. En el literal número C, indique si las siguientes combinaciones de producción de papas y toronjas pertenecen al conjunto de posibilidades de producción de la economía. Y tenemos el punto C, que es 90 papas y 170 de toronjas, el D 100 papas y 132 de toronjas, y el E, que es 75 papas y 200 toronjas. Como podemos observar, los puntos son inalcanzables y estos no pertenecen, ya que los puntos se encuentran fuera de la frontera de posibilidades de producción y por ende, como ya dije, los puntos son inalcanzables. En el siguiente ejercicio nos dicen: la empresa Pica produce diariamente pares de botas plásticas y pares de zapatillas deportivas de tela. En la gráfica se muestra su frontera de posibilidades de producción. Como podemos ver, aquí tenemos la gráfica y en el literal número A dice: explique por qué la frontera de posibilidades de producción de la empresa Pica tienen pendiente negativa. Tienen una pendiente negativa y esta refleja el coste de oportunidad, y podemos observar que a medida que se aumenta la producción de un bien, la producción del otro bien disminuye, es decir, que la empresa Pica si decide producir más pares de botas de plástico, deberá sacrificar la producción de pares de zapatillas deportivas y viceversa. En el literal número B nos dice: explique qué implicación tendría la FPP de la empresa Pica si fuese una línea recta y no curva cóncava. Bueno, se podría decir que si esta fuera una línea recta, implicaría que la relación entre botas y zapatillas sería constante a medida que se produce más de uno de los dos bienes, es decir, que para poder producir una cantidad adicional de uno de los productos, la empresa tendría que sacrificar la misma cantidad de otro producto y los costes de oportunidad son constantes. En el literal número C nos dice: explique qué significa la combinación de producción F que se encuentra dentro de la FPP. Este punto F60,200 que se encuentra aquí
es un punto ineficiente. Y es decir que está a un nivel posible pero ineficiente, ya que no se utilizarían todos los recursos posibles y por ende no se llegaría a la producción potencial. En el literal D nos dice: supongan que la producción de botas y zapatillas es intensiva en el capital. Explique qué pasa con la FPP de la empresa si debido a la firma de un nuevo convenio con China el fabricante adopta nuevas tecnologías que permiten producir más eficientemente. Si hay nuevas tecnologías, la frontera de posibilidades de producción se desplazaría hacia la derecha, ya que se produciría de manera más eficiente los bienes, incrementaría la productividad de los recursos existentes. En el literal número E, suponga que por demanda del sindicato de trabajadores la planta de Pica se debe incrementar el salario de los trabajadores en un 30%. ¿Qué sucedería con la frontera de posibilidades de producción de la empresa Pica? Si el salario aumenta un 30%, incrementarían los costos laborales y tendrían dos efectos importantes. Uno de ellos es el aumento de los costos de producción y esto podría hacer que la empresa sea menos competitiva, ya que los recursos adicionales estarían destinados a los salarios, reduciendo la cantidad de los recursos disponibles para la producción. Otro claro efecto sería el desplazamiento de la FPP hacia la izquierda, es decir, contrayéndose, ya que la empresa no podría ser capaz de mantener los niveles de producción establecidos. Gracias.